Mucho gusto, Nando, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Nunca había venido a la finca y lo que más me gustó fue que Whisky nos estuviera siguiendo. ¿Desde cuándo hace eso? ¿Desde cuándo? ¿Desde que es pequeñito lo soltaba? Sí, hasta lo entrené para que fuera o arriba sin caerse. Ajá. O caminando, ¿verdad? ¿Y cómo lo entrenaba? En una mulita que tenemos, que como es la palangana más baja, Ajá. para que entendiera que en carretera o en camino malo, no estarse en riesgo en la palangana. Entonces él sabe movilizarse según las curvas. Sí, qué bonito. Le juro que yo venía grabando y a Whisky siguiendo. Está re lindo eso. Nando, cuéntenos, ¿desde hace cuánto está aquí en Santa Ana? 2013 estoy yo viendo la finca. En la familia lleva más de 35 años la finca ya. Y cuando usted tomó la finca, me imagino que hubo una transición de lo que era antes el café a lo que es ahora. ¿O cómo fue esa transición? Me imagino que habían variedades exóticas o no había nada, procesos. Pues las únicas dos transiciones que hubo fue cambio de enfoque en variedades y añadir ciertos procesos en el beneficio. Okay. Porque después la cultura de calidad y el enfoque de calidad, mi papá lo traía ya desde inicios del siglo, ¿verdad? 2000, que fue cuando empezaron todo el tema del third wave y las competencias internacionales y buscar calidad, ponerle atención al beneficiado húmedo, ¿verdad? Ponerle atención al corte y que sea un corte de alta calidad. Eso prácticamente no me costó nada porque ya venía esa filosofía, ¿verdad? En la finca. Entonces digamos que eso no fue una transición impactante, más fue introducir variedades nuevas, que hicimos un jardín de variedades de 55 variedades para ir escogiendo cuáles se adaptaban mejor y introducir procesos en el beneficio, ¿verdad? Cuando dice jardín, ¿de qué tamaño es ese jardín o cuántas plantas tiene? Son 55 variedades, tenemos un grupo de típica, otra sección de Borbón y otra sección de Etiopía, cada una entre 15 y 20 variedades. Cada variedad varía. De ahí entre el más pequeño tendrá unas 15 matas y el más grande tendrá unas 50 matas. ¿Y ese jardín hace cuánto existe? ¿O cómo fue o sea, me imagino que usted dijo, lo visualizó. A ver, digamos, la primera siembra del jardín se hizo en 2015, ¿verdad? Primer almácigo, se sembró el año posterior. Y se originó porque cuando yo nomás inicié en 2013, vi la necesidad de sembrar, porque ya teníamos algo que con lo que ya no se puede luchar, es la ubicación de la finca. O sea, la ubicación ya está, es lo que hay y solo uno puede potencializar esa ubicación. Entonces, entendiendo que teníamos una finca que daba un café excepcional, nos enfocamos en decir, bueno, pongamos ahora variedades importantes que llamen la atención, ¿verdad? Empecé a buscar entre amigos, ¿verdad? Porque como decíamos, aquí todos tienen a alguien conocido en café. Sí. Empecé a buscar entre amigos variedades y me topé curiosamente que en ese nicho de caficultores las variedades era algo muy exclusivo para ellos, ¿verdad? Cada quien tiene su filosofía y entonces encontré poca receptividad en decir compartamos semillas. Entonces no encontré semillas. Entonces decidí hacer mi propio jardín para hacer mi resiembra de áreas y para poder tener disponibilidad a cualquier caficultor de Guatemala. Si quiere semillas diferentes, aquí hay un banco de semilla del cual pueden echar mano, ¿verdad? Qué interesante. ¿Y esas semillas las trajo a otros países? Todo viene de otros países. De Guatemala muy poco. Como te dije, muy poca gente quería compartirlo. Todo viene de otros países. La mayoría, pues más del 90% viene de otros países, ¿verdad? ¿Y cómo es esa búsqueda de semillas? O sea, ¿se escucha algún finquero o alguien lo conecta o los encuentra en internet? Sí. Finqueros conectados y principalmente el CATIE, que está en Costa Rica, es un centro de investigación financiado por países de Centroamérica y cooperación extranjera, algo así es. Ahí tienen un jardín de más de 2000 variedades. De ahí nos hicimos de la mayoría. Interesante, interesante.
¿Y qué siente usted? Porque me imagino que planta una variedad nueva, pasan un par de años que no la prueba, o el primer año la prueba, o qué se siente eso cuando ya viene una variedad que sembró y no la ha probado. Esta necesidad se originó en el 2013-14, se conceptualizó y se empezó a realizar en 2015-16. Ajá. Y los frutos se están viendo, las fuiste a conocer. Digamos, una variedad que es el Dila, algue, que se vino está produciendo su primer cosecha este año, 2024. Hasta ahorita, o sea que hasta ahorita estamos viendo los frutos, literalmente los frutos de esa idea. Entonces, algo que uno aprende en este tipo de negocio, de empresa, es la paciencia. Si uno no tenía la virtud de la paciencia, aquí se le inculcan a uno. Y eso me encanta porque vemos de que cuando alguien ve una taza de café no entiende mucho la cantidad de esfuerzo, tiempo que hay atrás de la taza. Entonces, si lo fuéramos a simplificar, esa idea que se tuvo en el 2014, 2015, hasta ahorita estamos empezando a ver muchos resultados de eso, que es buscar la semilla, encontrarla, sembrarla, cosecharla. Después seleccionarla. Escoger entre esas, escogimos 7, 8 variedades y después de seleccionarla, sembrarla. Ajá. Y hoy sí, ponerla disponible. Y una pregunta, ¿nunca has sembrado algo que no pega en la finca? Sí, claro. Sí. Y eso me imagino que es muy frustrante, porque no solo se invirtió mucho tiempo y todo para algo que no se da. Y yo creo que tal vez eso es lo que quiero platicar ahorita. Estos últimos días ha llovido ridículo, como no había vivido en muchas semanas. ¿Qué pasa en el campo? Creo que es interesante hablar de no solo, pues cuando catamos un café vemos los sabores, texturas, aftertaste, pero lo que la gente no ve es todo lo que está pasando en el día a día acá, que una lluvia no prevista puede arruinar muchas cosechas, puede ayudar. Sí. El mayor riesgo en una empresa de café es la naturaleza. A mi forma de verlo, ¿verdad? Que ese es el mayor riesgo y ese es un riesgo que no se puede controlar, se puede medir los resultados, pero no se puede predecir qué va a pasar, y ese riesgo y esa falta de control, porque estamos en cielo abierto, ¿verdad? No, digamos, en esta finca no tenemos riego, no tenemos alguna forma de controlar esas variables, entonces, claro, mucha agua, poca agua, además de que no solo afecta a la plantación, sino que afecta también a los accesos. Sí, también. Y a la logística para poder uno mover los productos y los insumos, ¿verdad? Entonces, afectan los costos, ¿verdad? Y eso es muy interesante, porque cuando hablamos de café de especialidad, yo creo que esta whisky, lo que dejamos muy aparte es de que no solo es el café como tal, sino también hay mucho trabajo. Buenos días. Hay mucho trabajo que es acceso, fertilizantes, cómo entrar, cómo salir. De las cosas que yo hablo mucho allá es de que cada taza de café tiene muchísimo trabajo detrás. ¿Cuál sería el más labor intensive que tiene? ¿Cuál es el trabajo que es más pesado? Whisky, ahí está whisky. Yo creería que, vamos, espera. Yo diría que las labores de invierno en campo. Me parece que tal vez eso es uno, y luego la parte de la cosecha y el beneficiado que también es bastante intenso. Serían tal vez los dos rubros, ¿verdad? Porque hay cierto momento en el invierno en que todo se junta y se atrasan ciertos trabajos en campo y afecta eso en la productividad. Y se viven tal vez momentos de presión, ¿verdad? De estrés, de decir esto ya urge hacerlo, hay que buscar cómo acelerar algo en campo. Diría que ese es uno de los momentos, y de ahí la cosecha, sin duda, ¿verdad? La cosecha, que es llevar controles de los procesos, ¿verdad? Hablando de eso, yo lo veo muy tranquilo, Nando. Tiene un temple muy relajado, que yo creo que es clave cuando se maneja en ese tipo de industrias. ¿Cómo maneja su día a día usted? Aparte lo que sucede es que yo tomo este negocio como un hobby. Obviamente lo manejo como una empresa, pero el approach, la forma de atenderlo, lo veo como un hobby. Porque para mí lo primordial
y no tengo que decírmelo porque lo hago de naturaleza, es venir aquí a disfrutar. Sí. La parte económica es una consecuencia, Ok. no es el motivante. Entonces, realmente las cosas que sucedan, pues van a suceder y las que no, no. Ok. Entonces, sí, eso es acá. Sí, En la finca. En los otros aspectos de mi vida no necesariamente lo abordo así. Sí, qué interesante, pero qué bonito, porque yo creo que cuando uno quita esa barrera de tener que llegar a un resultado, las cosas tienden a fluir un poquito mejor. Sí. Entonces entiendo también de que es mucho trabajo, pero hay ciertas cositas que la finca en sí está muy linda, está muy bien cuidada. Gracias. Hablábamos un poco de esa pesa ha estado aquí hace cuánto tiempo. Esta pesa es viejísima y la falta de uso pues también la ha deteriorado más, pero está, creo que con un par de aceite W40 y una lijada funciona. Sí, sí. Se calibra y funciona. Este es para pesar café. Ajá. Puede funcionar en campo en beneficio, tanto para café maduro o pergamino. Permite meter aquí por lo menos apilados unos 3-4 sacos, ¿verdad? Sí. Y con un contrapeso se usa el nivel para pesar. De hecho, una idéntica pero más nueva y mejor cuidada, usamos 2-3 de estas allá arriba. El beneficio húmedo. Sí. Nando, algo que quisiera compartir con nosotros de la finca, alguna historia, un fun fact de por acá, además del café, algo que tenga esta finca que quisiera compartir con nosotros, porque yo le digo mucho a los tostadores que más que café somos personas y somos historias y somos esto. Entonces la idea de que lo conozcan y conozcan a su finca es esto. Entonces, a ver, tal vez datos relevantes, diferentes. Diría yo que primero estamos rodeados por entre un 40 y 50% estamos rodeados por una reserva privada natural. ok. Ya, es una finca vecina de unos amigos que tienen su área productiva en el valle y la montaña para ellos es complicado trabajarla, ¿verdad? Entonces la tienen como reserva privada, es una extensión tal vez unas 6 veces el tamaño de esta finca y eso nos alimenta a nosotros de una vida, nos alimenta de muchas cosas, ¿verdad? Una vida silvestre abundante, unos microclimas súper diferentes, agua, ¿verdad? Nosotros estamos, eso diría yo que es un dato interesante. El segundo dato curioso, que no lo creen ni siquiera los mismos chapines, ¿verdad? Cuando traigo aquí a algún amigo citadino, ¿verdad? Un city slicker, como dicen los gringos, es que estando tan cerca de la capital, porque estamos a 1 hora y pico, es un lugar remoto, o sea, aquí no hay luz. Trabajamos con panel solar y con generadores. Aquí no hay agua, más que el agua que nos da la montaña, y la filtramos nosotros, pero es más pura que el agua embotellada de la ciudad. Y no hay señal de teléfono. No digamos teléfono y cable, aquí es a puro, y no llega tampoco la antena, o sea, no tenemos cobertura. Obviamente ahora con las tecnologías, ahora existe Starlink, así que pudiéramos tenerlo, pero no lo venden cerca, entonces no lo iba a comprar. Entonces no, o sea, pudiéramos tener aquí internet, pero creo que si ponemos internet se pierde el encanto. Se pierde algo, entonces no he tomado esa decisión, ¿verdad? Entonces ese es otro dato curioso que estamos a nada de la civilización, pero estamos en un lugar totalmente remoto, ¿verdad? Y sí, perdón. Sí, no, eso diría yo que... Y de ahí tenemos que puedo ahondar un poco más largo en nuestra caminata, una forma diferente de ver la finca en la parte laboral, o sea, operamos la finca totalmente diferente a como operan muchas fincas, la mayoría de las fincas diría yo, ¿verdad? Creería que eso es básicamente. Sí, y se siente. Yo cuando veníamos entrando, ver el agua, las piedras, todo es divino. Y bueno, para terminar, Nando, si usted pudiera poner un mensaje en el cielo para que todo el planeta lo viera, ¿qué le escribiría? Híjole. Para que todos los humanos vieran una frase de Nando. Una frase corta. Una frase corta, algo que quisiera compartir con
todas las personas que nos vayan a ver? Yo diría que lo principal es vivir la virtud del agradecimiento, ¿verdad? Si somos agradecidos con lo que tenemos, con lo que nos dan, la vida va a ser un gozo. Qué bonito. ¿Verdad? Qué bonito, ¿no? Pues muchas gracias. Listo. Y ahí estamos, gracias, Nuno. Bienvenidos.